bueno, ya que llegamos hasta aquí, hubo un punto que marcó para que se hiciera esto de la revolución. Sí, fue cuando Porfirio Díaz, yo creo que ya se sentía seguro de que él, y es cuando viene esto, una entrevista, ¿no? Sí. Lo que leía era que pues ya era un Porfirio Díaz cansado, ya tenía 80 y tantos años, y hace una entrevista con un periodista estadounidense, como en 2008, dijo, 1908, y él comenta al periodista que pues, él está listo para retirarse de la política, de que ya va a entregar el gobierno, si es alguien de su grupo de político que tiene, pues estaría bien, y que siguiera su proyecto de crecimiento de México, él lo apoyaba, pero si hubiera algún grupo opositor... lo decía dientes para afuera. Sí. Pero como que se lo tomó muy en serio la gente que estaba oyéndolo. Claro. Pues. Si hubiese algún grupo opositor que inclusive ganara, él estaría muy contento de que el proyecto, siempre y cuando fuera un proyecto estable, continuara con la oposición. Pero eso, como dices, fue de dientes para afuera. O sea, en 1908, pues ya. Pero ahí es donde yo remarcaba, el movimiento revolucionario tenía dos inconformidades sociales: los obreros y los campesinos. Pero en el transcurso de los años nadie hacía nada, aunque hubiera... No, es que no podían. No, o sea, sí hubo conflictos, pero que decíamos, Porfirio los apaciguaba. Manazo. Pero hasta que no, políticamente, sus allegados empezaron a ver que quién seguía como su sucesor, empezaron a fraccionarse, que el bloque opositor empezó a tener más fuerza, y es cuando así políticamente le da el realce, porque pues en todo gobierno la política es lo que manda en un gobierno. Entonces hasta que políticamente se hizo esa apertura o esa fracción, fue como que tuvo la oportunidad de esta lucha revolucionaria, que fue con Madero, con Francisco y Madero. Aprovechó la oportunidad, cuando vio la entrevista y salió el periodicazo, dijo, vámonos, de aquí soy. Ahora, la estrategia del ataque de Madero hacia, o sea, políticamente, ¿cuál fue que utilizó? Pues a toda la clase opresora, toda la clase oprimida. Pues la política sigue usando a las personas oprimidas para poder combatir y poder ganar. Y poder sigue siendo lo mismo. Sí, o sea, por eso te digo, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. O sea, en cualquier época que estés hablando vas a hablar de que la política se va a tomar... ¿Los más necesitados? Sí, de los más necesitados. Siempre son los que te van al triunfo. Y aquí era más fuerte, porque bueno, primero se hablaba de elecciones, y por eso Francisco y Madero hizo el partido antirreeleccionista, que era nuevo, tomando fuerza con ellos, con el descontento de la población, a que votaran por él. Bueno, cuando Porfirio Díaz dice esto y sale todo y se empieza, todavía cuando sale lo del partido que me dijiste y el señor Madero empieza a levantarse, a alzar la voz, empieza a moverse, todavía no lo sentía tan como competencia, amenaza. Como amenaza. De alguna manera él decía, no, yo voy a seguir. Sí, y por eso decide reelegirse. No cumplió lo que dijo en la entrevista. Él decidió reelegirse y ahora sí iba contra Madero en las elecciones. Sí, porque ya vio que Madero empezó a agarrar fuerza con toda lo que hablábamos de los obreros, los campesinos. Les empezó a prometer cosas y pues todos, sí, pues vamos. ¿Qué hace Porfirio Díaz? Bueno, fue lo que... Le pongo una denuncia, le pongo un delito, me lo invento, porque realmente le habían hecho varias acusaciones, pero ninguna fue fuerte, ¿verdad? Ninguna se consolidó, y al final tuvo que inventarse de que le estaba diciendo... atacando al gobierno. Atacando al presidente, fue el delito que cometió Francisco Madero. Ataques directos al presidente de la República. Oye, pero ¿cómo es lo que dices tú de lo de la frase del que no conoce su historia? Porque ahorita es lo mismo. Les buscan cosas antes de que ya vaya a hacer lo de las elecciones para
No hay, hay libertad de prensa, pero ataco a los que no piensan como yo. Sí. O sea, ahorita, gracias a Dios, pues hay libertad de prensa, que es aceptable, pero ataco a los que no están pensando como yo. La diferencia de Porfirio, que sí era muy contra ella. Claro. Ahí sí él era... Sí, pero es que él era todo, era el máximo, tenía toda la cámara de diputados, el Congreso, todo era de él. Sí, sí, ¿quién le hacía algo? Y, por ejemplo, en aquellos años, ahorita que hablamos de periodismo, resaltaban mucho los hermanos Cerdán, que eran eran de Puebla, eran unos poblanos, que siempre estuvieron criticando su gobierno, diciendo que por qué se reelegían, y aunque los atacaran, ellos seguían avantes por lo que querían hacer. Y publicando para incitar al pueblo a levantarse, a que ya estábamos cansados de cómo nos trataba Porfirio en sus últimos años, ¿verdad? Bueno, cuando meten a la cárcel al señor vienen las elecciones y pues obviamente, pues como no hay candidato porque está en la cárcel, pues gana Porfirio Díaz. Gana Porfirio Díaz, ¿y qué pasa con el señor Madero? Madero paga su fianza, lo habían mandado a San Luis Potosí, paga su fianza y de allí, mientras estuvo en la cárcel, pues fue refinando una de las cosas que siempre se hizo en México, que se le llamaba plan. Un plan era un manifiesto que hacía un líder con su intención del por qué estaba haciendo esa declaración. Entonces él hace su plan de San Luis, se va a Estados Unidos. El famoso plan de San Luis. Y ahí convoca a toda la población a que se levante en armas. Él lo publicó el 15 de octubre de 1910, solicitando que toda la población que estuviera desconforme con el gobierno de Porfirio Díaz se levantara en armas para vencerlo y quedara ahora sí otro gobierno, pero que fuera con sufragio efectivo, no reelección, y poder tener elecciones limpias. Ajá. La democracia. La democracia por encima de todo. Y lo avienta. Entonces muchos de los campesinos, de los obreros, y en este caso ahí sobresalen dos líderes que estaban preparándose para esa batalla. Uno de ellos era Francisco Villa y el otro es Emiliano Zapata. Los secundan en ese movimiento. El movimiento estaba preparado para el 20 de noviembre, pero lo que te comentaba de los hermanos Cerdán en Puebla empezó antes, en cuestión de la revolución, empezó en el 18 de noviembre, cuando el gobierno de Puebla mandó atacar en la ubicación donde estaban los hermanos Cerdán, y ellos se empiezan a defender, y ellos empiezan ese movimiento en Puebla, revolucionario, perdón, y el 20, ahora sí, todos los demás, todo el pueblo mexicano, y en especial el norte, se levantan en armas y empiezan a combatir al ejército de Porfirio Díaz, el ejército nacional. Algo ahí que leí de por qué se hizo el 20 de noviembre. Bueno, porque buscaban que fuera antes de que volviera a tomar la presidencia Porfirio Díaz. En este caso, 10 días antes, por eso se hizo el 20 de noviembre. Para que no alcanzara a sentarse y otra vez tener toda su merced. O sea, como él ya su nuevo mandato empezaba el 1 de diciembre, por eso él dijo 10 días antes que empiece la revolución. Y ya entonces regresa Madero, empiezan las guerras. Se viene desde el norte. Desde el norte. Tamaulipas, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coahuila, todo. Pero una de las batallas que más causó impacto fue la que tuvo Villa y Pascual Orozco, que fue otro revolucionario, en el norte, en Chihuahua, la toma de Ciudad Juárez. Yo creo que ni se conoce. ¿Tú conoces la toma de Ciudad Juárez? No. A mí me tocó ir una vez a Ciudad Juárez. Yo no sé de los desfiles. Y hay un museo en Ciudad Juárez dedicado 100% a la revolución. Esa toma de Juárez fue una invasión que hizo Villa con Orozco. Vencen a la ciudad de Juárez, más a las otras guerrillas que tenían Cateo, Emiliano Zapata, en el centro de México. Y al tomar Juárez y ahora sí posesionarse como revolucionarios, es cuando Porfirio Díaz dice: ya, hasta aquí llegué, ya no puedo seguir combatiendo. Firma los tratados y se queda como para elecciones nuevas para poder elegir a Francisco y Madero. Entonces ya Porfirio Díaz dice: ¿sabes qué? Pues yo me voy al exilio,
porque pues, lo estaban persiguiendo. Y un militar que él tenía, que era un porfirista de Hueso Colorado, era Victoriano Huerta. Victoriano Huerta lo agarra, lo acompaña hasta el puerto de Veracruz para que tomara el barco de Ipiringa, se llama. Para irse a Francia. Para irse a Francia, para huir, y huye a París. De Porfirio Díaz, pues antes de irse le agradece a Veracruz su hospitalidad, lo trataron muy bien y que él siempre quiso lo mejor para México. Y se va para el exilio. Llorando. Una de las frases era que cuando él llega, cuando él parte, sufre mucho por su México, por el México que él siempre quiso verlo progresar. Sí, su forma de hacerlo pues, fue muy dura, pero él siempre marcando que su intención fue la mejor para México. Y te dan a entender que fue el único presidente que lloró y sufrió, porque no solamente fue el presidente, lo que decíamos, fue alguien que luchó, alguien que se transformó, un mexicano que pudo seguir adelante, pero siempre buscando el crecimiento de todos. La forma, pues sí, es la que queda en el aire y que cada quien interprete como... De algunos, no de todos. De algunos. Dices que buscaba el crecimiento de todos. No, él sí de todo. En el camino, pues ahí un camino se diversifica. Sí, pero te digo, esa es la moneda en el aire. Pero sí realmente representó una transformación en industria, en progreso, en dinero, en economía, en el analfabetismo. Intentó como que era combatirlo, porque antes la población era analfabeta, casi todo México, eran muy pocos los que sobresalían. Pues y lo intentó, éramos campesinos, pero cuando ya llega ese barco empieza a llorar porque intentó dar lo mejor de él, pero pues no fue el reflejo. Sí lo hizo, duró 30 años. Pero la historia te lo marca como que él fue el villano, él no hizo nada, o sea, si en un what if, si Porfirio Díaz no hubiera existido, otro México hubiera sido, a lo mejor todavía estaríamos estando en guerras, ¿sí? En carretas. Y el reflejo viene enseguida. Cuando él se va, ocurre 6 meses después de la revolución, 6 meses después de que se levantaron en armas. Él se va en mayo, pues ya dijo, no, ya no puedo. Se acabó la revolución. O sea, todo lo que habían combatido, todo que se unió a Emiliano Zapata, Francisco Villa, Orozco y otros generales allí, ya se había acabado, ya habían logrado su objetivo. ¿Y ahora? En 6 meses. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la guerra de revolución duró 10 años? Pues, de alguna manera no les sirvió a los demás, los que seguían. No, es lo que te explicaba la otra vez. Entra Francisco I. Madero al gobierno, con tantas promesas que hizo, y dijo, yo voy a velar por los derechos de los campesinos, voy a velar por el derecho de los obreros, pero la única manera que tienes para velar por algo es la Constitución. Y cuando él entra al gobierno, lo único que cambia es la de no reelección, ¿sí? Que no se pueda reelegir, y es lo único que hace. Entonces inmediatamente Francisco Villa, Emiliano Zapata, que no fueron respetados, y el que más se marcó en ese momento fue Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, que era conocido como el caudillo del sur, un héroe no solo mexicano, yo creo que hasta en México infravalorado, porque tú lo ves como un héroe de la calle Zapata o la colonia Zapata, pero ¿qué hizo? En ese momento hizo el plan de Ayala. El plan de Ayala casi sentó las bases de lo que es la reforma agraria. Lo que ahorita pudieran decir que tienen derechos los campesinos, los ejidatarios, es por ese plan que elaboró él con sus compañeros, donde pedía que las tierras fueran a beneficio de los campesinos. Lo que Francisco Madero le había prometido, y dijo, no, si no me cumples, voy a levantar en armas, porque tengo toda mi gente que me apoya y que yo sigo creyendo en eso, porque ahí es donde sale su lema, porque la tierra es de quien las trabaja. O sea, te defendimos, corrimos al presidente y no fuiste capaz en 2 años que estuviste de gobierno arreglarme mi problema, porque los hacendados seguían siendo dueños de las tierras, no inmediatamente se les dieron a los campesinos.
Entonces él se levanta en armas. Villa, acá igual con los campesinos del norte y con los obreros del norte, que tampoco habían tenido un cambio en cómo en sus jornadas laborales, en su forma de trabajo. Todo seguía igual. Todo seguía igual. Lo único que había cambiado era no es que no supo qué hacer. Sí, le quedó grande Es como cuando un perro corretea a un carro y luego lo agarra y no sabe qué hacer. Le agarra la llanta, ¿no? Como dicen, ya estando ahí, ya ponte los zapatos de alguien y cambia el país. O sea, resultó que no era tan fácil como él creía. Ajá. Él pensó que nada más políticamente era cambio la de no reelección, que era su punto de vista como político, de que era la falla en el gobierno. Sí, sí, sí. Realmente no. Era lo que vendía. Con esta Sí. vamos. Y como dices tú, son las promesas que hizo en el plan de San Luis, de que voy a arreglar el problema de los campesinos, y no lo arregla y se levantan. Entonces ahora sí, ¿qué hace Madero? No, pues ya cuando Madero se había corrado. Ahí fue un golpe de estado ahora. ¿O fue otra revolución o qué? Sí, ahí fue el golpe de estado, pero que presidió siguiendo las malas decisiones de Francisco y Madero. Ajá. Ya ve que Villa viene al ataque, ya ve que Emiliano Zapata está levantado en revolución todavía, y designa a Victoriano Huerta como su general para combatir esas insurrecciones. Y Victoriano sí manda a sus ejércitos y empieza a vencer a Villa, vence una que otra batalla acá en el sur con Emiliano. Pero de repente su ambición, lo que te decía, fue el que llegó a porfiria, era un porfirista, era alguien que deseaba el poder, estaba enfermo de poder, ebrio de poder, y siendo el general del ejército, hace el único golpe de estado que ha existido en México. El ejército se levanta en armas y ataca la presidencia de la República. Y eso se le llama la decena trágica. Cuando ya él decide, ¿sabes qué? No, yo no voy a combatir a las insurrecciones, voy a apoderarme del país. Va a hacerse la decena trágica en febrero, ataca la presidencia y manda a fusilar a Francisco y Madero y a Pino Suárez. Pero esto con el apoyo de un senador de Estados Unidos llamado Henry Wilson. Y entonces el que le pasaba todas armas, dinero. Sí, una revolución es dinero, o sea, cualquier guerra es dinero, alguien está financiando. Sí, claro. Entonces, Estados Unidos, pues dice, no, pues mejor a Victoriano Huerta, vamos a apoyar a Victoriano Huerta, firman en la embajada de Estados Unidos, firman el pacto donde vencen a Francisco Madero y va a quedar como presidente de la República Victoriano Huerta. Con una transición, con un presidente interino, pero quedando él. Se fue Porfirio Díaz y empezó traición tras traición, tras traición, tras... Donde no sabían qué hacer, se volvieron locos porque se fue mamá, nos quedamos solos. Sí. Haz de cuenta que es independencia 2.0. Así como pasó de la independencia que alguien quedó y empezaron a matarse, aquí Victoriano Huerta mató a Francisco y Madero y se queda con el poder como presidente